deformaciones. Espero que hayan hecho. Aquí tenemos C1. Les voy a mostrar C2, ¿no? Es para beta constante. Es igual a epsilon n al cuadrado más un cuarto de gamma n al cuadrado menos 1 menos epsilon 1 más epsilon 3 por epsilon n más epsilon 1 por epsilon 3 menos beta 2 epsilon 2 menos epsilon 3 por epsilon 2 menos epsilon 1 igual 0. La familia de circunferencias con centro en epsilon 1 más epsilon 3 medios 0. Si hacemos beta 0, vamos a obtener una circunferencia con el mismo centro. Y para gamma finalmente constante, C3 igual a epsilon n más un cuarto de gamma n al cuadrado, epsilon n al cuadrado, ¿no? Más un cuarto de gamma n al cuadrado menos epsilon 1 más epsilon 2 por epsilon n más epsilon 1 por epsilon 2 menos gamma cuadrado por epsilon 3 menos epsilon 2 por epsilon 3 menos epsilon 1 igual 0. Familia de circunferencias con centro en epsilon 1, epsilon 2 medios, 0. Si hacemos gamma 0, tenemos la ecuación de una circunferencia con centro exactamente el mismo, epsilon 1 más epsilon 2 medios, 0. Y estas son las circunferencias, los círculos de Mohr, los tres círculos de Mohr que hemos considerado. El epsilon 1, epsilon 3 es la circunferencia más grande. Epsilon 1, epsilon 2 la circunferencia del medio y la más pequeña, epsilon 2, epsilon 3. Muy bien, sigamos. Deformación volumétrica. Esta deformación volumétrica es el invariante lineal o dilatación cúbica unitaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo voy a tomar un cubito diferencial en un punto de un sólido elástico, el punto P. Antes de deformarse, ese cubito va a tener un volumen dB, de X, de Y, de Z. Y cuando actúa el sistema de cargas o la perturbación a la que estuviese sometido el sólido elástico, el volumen nuevo va a ser igual a dB', dx', dy, d'y, d'z. Ha sufrido un cambio de volumen. ¿Qué voy a decir? Epsilon 1 va a ser igual a d'x menos dx sobre dx. Epsilon 2 va a ser igual a d'y menos dy sobre dy. Epsilon 3 va a ser d'z menos dz sobre dz.
Por lo tanto, d' x va a ser igual a 1 más epsilon 1 de x. dy' va a ser igual a 1 más epsilon 2 dy. Y d'z va a ser igual a 1 más epsilon 3 dz. Nosotros sabemos que esta deformación volumétrica o cambio de volumen unitario también se llama, o dilatación cúbica unitaria, es igual a delta dB sobre dB. Eso es d'B menos dB sobre dB. Reemplazamos ahí. ¿Qué vamos a tener? Bien, haciendo álgebra vamos a tener que es igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 2 más epsilon 1 por epsilon 3 más epsilon 2 por epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 2 por epsilon 3. Bien, como estas deformaciones son muy pequeñas, tienden a cero, entonces el producto de ellas es todavía más pequeño. Por lo tanto, podemos despreciar los productos y finalmente, ¿qué tendríamos? Que es igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Yo voy a tener la matriz de deformaciones principales en la diagonal principal epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 y el resto cero. Esto implicará que no hay deformación
por corte. No, solo es un artificio matemático, nada más. Sí hay deformación por cortante, pero aquí las componentes de la matriz son cero, sí son cero. Repito, por un artificio matemático. Y entonces, a partir de aquí, ¿cómo podemos encontrar el efecto de deformación por cortante? Simple. Podemos expresar esta matriz de deformaciones en dos. Una matriz diagonal con epsilon m y el resto cero. ¿Qué es epsilon m? Es el promedio de las deformaciones principales. Más otra matriz también mmm, diagonal con estos valores, epsilon 1 menos epsilon m, epsilon 2 menos epsilon m y epsilon 3 menos epsilon m. La primera matriz diagonal con epsilon m, el promedio de las deformaciones, se llama matriz de deformación esférica. O sea, esta nos da la dilatación o contracción, pero sin perder el volumen, sin perder la forma. Si era un cubito, se dilata, se hace un cubo más grande, pero sigue siendo cubo. O si se contrae, se hace un cubito más pequeño, pero sigue siendo cubo. En cambio, la otra matriz es la matriz desviadora, es la que nos dice que el cubito ya no es un cubito. Puede ser un paralelepípedo, algo, alguna cosa así. Ya no es un cubito, ha perdido su forma de cubo. La segunda matriz nos dice eso y es el efecto de la deformación por cortante. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Vamos a ver lo último que son las condiciones de compatibilidad.
Bien, nosotros sabemos que la deformación unitaria longitudinal en x, epsilon x es la derivada de u respecto de x, epsilon y, la derivada de b respecto de y epsilon z, la derivada de b doble respecto de z. Gamma x y es la derivada de u respecto de y, más la derivada de b respecto de x. Gamma xz es la derivada de u respecto de z más la derivada de b doble respecto de x. Y finalmente, gamma y z es la derivada de b respecto de z más la derivada de b doble respecto de y. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a derivar, por ejemplo, gamma x y respecto de x. Y voy a tener que la derivada de gamma x y respecto de x es igual a la derivada segunda de u respecto de x respecto de y, más la derivada segunda de b respecto de x. Ahora voy a derivar nuevamente respecto de y. Entonces voy a tener la derivada segunda de gamma x y respecto de x respecto de y es igual a la derivada tercera de u respecto de x respecto de y, más la derivada tercera de b respecto de x respecto de y. Y ahora voy a hacer un truquito. Voy a decir la derivada segunda de gamma x y respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda respecto de y. ¿De quién? De la derivada de u respecto de x más la derivada segunda respecto de x. ¿De quién? De la derivada de b respecto de y. Pero ¿qué es la derivada de u respecto de x y qué es la derivada de b respecto de y? Es epsilon x y epsilon y respectivamente. Y si derivamos gamma xz y gamma yz igual, vamos a obtener estas ecuaciones de las condiciones de compatibilidad. La derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda de epsilon x respecto de y más la derivada segunda de epsilon y respecto de x. Luego tendremos la derivada segunda de gamma xz respecto de x respecto de z va a ser igual a la derivada segunda de epsilon x respecto de z más la derivada segunda de epsilon z respecto de x.
Y la derivada segunda de gamma y z respecto de y respecto de z es igual a la derivada segunda de epsilon y respecto de z más la derivada segunda de epsilon z respecto de y. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. No son las únicas ecuaciones de compatibilidad, no. Hay más. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar las deformaciones por corte. Por ejemplo, la primera, gamma XY, y la voy a derivar respecto de la variable que no está. O sea, la derivada de gamma XY respecto de Z. Eso es la derivada, igual a la derivada segunda de U respecto de Y respecto de Z, más la derivada segunda de B respecto de X respecto de Z. ¿Sí? Y también gamma XZ voy a derivar respecto de y gamma YZ respecto de X. Ahí está, voy a tener. La primera ya hemos dicho. La segunda, la derivada de gamma XZ respecto de Y va a ser igual a la derivada segunda de U respecto de Y respecto de Z más la derivada segunda de W respecto de X respecto de Y. La otra, la derivada de gamma Y Z respecto de X es igual a la derivada segunda de B respecto de X respecto de Z más la derivada segunda de W respecto de X respecto de Y. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Estas últimas derivadas, ¿sí? Por ejemplo, la primera, y todas, voy a derivar respecto a una sola variable, esta otra y finalmente esta tercera. La voy a derivar respecto a una sola variable. Por ejemplo, la variable X. ¿Qué voy a tener? La derivada segunda de gamma X y respecto de X respecto de Z, estoy en la primera, es igual a la derivada tercera de U respecto de X respecto de Y respecto de Z, más la derivada tercera de B respecto de X respecto de Z. La segunda también respecto de X, toditas respecto a una sola variable. Es igual a la derivada segunda de gamma XZ respecto de X respecto de y eso es igual a la derivada tercera de U respecto de X respecto de Y respecto de Z, más la derivada tercera de W respecto de X respecto de Y. La tercera,
va a ser igual a la derivada segunda de gamma y z respecto de x, nada más. Y eso va a ser igual a la derivada tercera de b respecto de x respecto de z, más la derivada tercera de b doble respecto de x respecto de y. Ahí está. Bien, ahora voy a decir lo siguiente. Voy a sumar miembro a miembro la 366 y la 367, pero voy a restar de ellas, miembro a miembro también, la 368. ¿Y qué vamos a tener? Fijarse, el miembro izquierdo se van a sumar sin ningún problema, sumar y restar. El miembro derecho de cada expresión hay que fijarse. Miren, la derivada tercera de u respecto de x, de y de z, más la derivada tercera de u respecto de x, de y de z, es igual a dos veces la derivada tercera de u respecto de x, de y de z. Y eso es todo lo que queda. Veamos. Más la derivada tercera de b respecto de x respecto de z, menos la derivada tercera de b respecto de x, de x y de z. Chao, se va. Más la derivada tercera de b doble respecto de x respecto de y, menos la derivada tercera de b doble respecto de x respecto de y. Chao. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos veces la derivada tercera de u respecto de x, de y de z es igual a la derivada segunda de gamma x y respecto de x respecto de z, más la derivada segunda de gamma xz respecto de x respecto de y, menos la derivada segunda de gamma yz respecto de x. Y así vamos a obtener también las otras ecuaciones. Y al final quedaría esto, ya haciendo un poco de álgebra y sustituciones. Dos veces la derivada segunda de epsilon x respecto de y respecto de z es igual a la derivada respecto de x de la derivada de gamma x y respecto de z más la derivada de gamma xz respecto de y menos la derivada de gamma yz respecto de x. Luego tendríamos la derivada de dos veces la derivada segunda de epsilon y respecto de x respecto de z igual a la derivada respecto de y de la derivada de gamma xy respecto de z menos la derivada de gamma xz respecto de y más la derivada de gamma yz respecto de x. Y finalmente la derivada
2 veces la derivada segunda de epsilon z respecto de x respecto de y es igual a la derivada respecto de x de menos la derivada de gamma xy respecto de z más la derivada de x de gamma xz respecto de y más la derivada de gamma yz respecto de x. Estas son las otras tres ecuaciones de las condiciones de compatibilidad. Poniéndolas juntas, ahí están las ecuaciones de las condiciones de compatibilidad. Y con eso habíamos concluido el tema en su parte teórica. Por favor, si hubiese alguna pregunta. Muy bien, veamos por lo menos un ejercicio. Dice así, el vector desplazamiento de un punto P de un medio continuo elástico de componentes referidas a un sistema cartesiano ortogonal es u igual a 4ax cuadrado, b igual a 8az cuadrado y w igual a menos 2ay cuadrado. Siendo A una constante, se pide, inciso A, calcular la matriz de deformación, inciso B, calcular las deformaciones principales y direcciones principales en el punto P, un medio 1, 1. Vamos con el inciso A. Tenemos la matriz de deformaciones que es igual a epsilon x, la derivada de u respecto de x. La derivada de u respecto de x es 8ax, ahí está. Siguiente elemento. Un medio de la derivada de u respecto de y. U no tiene y, es 0. Más la derivada de b respecto de x. B tampoco tiene x, 0. Siguiente elemento. Un medio de gamma xz. Gamma xz es la derivada de u respecto de z. No tiene zu. Más la derivada de w respecto de x. W no tiene x, 0. Siguiente posición, 0, por simetría. La posición 2, 2 es la derivada es epsilon y. La derivada de b respecto de y. B no es función de y, 0. Siguiente elemento, un medio de gamma yz. Gamma yz es la derivada de b respecto de z. Así es función. Tengo 16az.
más la derivada de b doble respecto de y. Así también es función de y. Menos 4ay cuadrado. Podemos simplificar porque un medio está por delante. Entonces vamos a tener 8az menos 2ay. Podemos factorizar 2a y vamos a tener 2a que multiplica 4z menos y. Siguiente valor es 0 por simetría. El siguiente es 2a por 4z menos y por simetría. Y el último, epsilon z es la derivada de b doble respecto de z. Pero b doble no es función de z, por lo tanto es 0. Ahí está la matriz de deformaciones. En el punto P, las deformaciones en el punto P. 8ax por un medio, o sea, 8a por un medio, 4a, 4a, 0, 0, 0, 0, a ver, 4z, 4 menos 1, 3 por 2, 6a, 0, 6a, 0. Esa es la matriz de deformaciones en el punto P. Ahora, las deformaciones principales y sus direcciones. ¿Qué vamos a tener? El determinante de 4a menos epsilon, 0, 0, 0 menos epsilon, 6a, 0, 6a menos epsilon igual 0. ¿Qué vamos a tener? Menos 4a, digo 4a menos epsilon por menos epsilon por menos epsilon es epsilon cuadrado y directamente vamos a anotar epsilon más 6a por epsilon menos 6a igual a 0. De ahí, el más grande va a ser epsilon 1 igual a 6a, le va a seguir epsilon 2, 4a y el más pequeño epsilon 3 menos 6a. ¿De acuerdo? Ahora las direcciones principales. Para 6a, epsilon 1, 6a. ¿Qué vamos a tener? Un sistema de ecuaciones lineales. De aquí puede salir 4a menos 6a menos 2a por alfa igual 0. Menos 6a beta más 6a gamma igual 0. 6a beta menos 6a gamma igual 0. Aquí está.
Y por supuesto, alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual 1. Resolvamos. De la primera expresión, menos 2 a 0, pero alfa sí puede ser 0. Alfa 0. De las dos últimas ecuaciones, si yo las sumo miembro a miembro, voy a tener 0 igual a 0. De donde puedo decir que gamma es igual a beta. Si yo reemplazo alfa y gamma en esta ecuación que he marcado, si yo reemplazo alfa y gamma en esa expresión que he reemplazado, que he pintado, perdón, ¿qué voy a tener? Beta cuadrado más beta cuadrado igual 2 beta cuadrado igual a 1, de donde beta va a ser igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Tomando el positivo de beta, gamma va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Y por lo tanto, U1 va a ser igual a 0, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Para epsilon 2 igual a 4a. Venimos aquí. 4a menos 4a, 0 alfa. Ahí está, igual a 0. Luego, menos 4a beta más 6a gamma igual a 0. Menos 4a beta más 6a gamma igual a 0. 6a beta menos 4a gamma igual 0. 6a beta menos 4a gamma igual 0. Y alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1. En la primera expresión 0 es 0, pero alfa podría no ser 0. Entonces ahora voy a trabajar con las dos últimas ecuaciones y voy a dividir entre 2 la primera y entre 2 la segunda. ¿Qué voy a tener? Menos 2a beta más 3a gamma igual 0. 3a beta menos 2a gamma igual 0. Si multiplico la primera expresión por 2 y la segunda por 3 y sumo miembro a miembro, voy a tener menos 4a beta más 9a beta, 13a beta, más 6a gamma menos 6a gamma, 0. 13a beta igual a 0 implica que beta es igual a 0 y que gamma también es igual a 0. Reemplazando esos valores aquí, resulta que alfa cuadrado es igual a 1. Es decir, alfa es igual a más menos 1. Por lo tanto, U2 va a ser igual a 1, 0, 0. Finalmente, para epsilon 3 menos 6a. 4a más 6a, 10a, alfa igual 0. 6a beta
más 6a gamma igual 0. 6a beta más 6a gamma igual 0. Aquí está. Y, por supuesto, alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual 1. De la primera expresión, 10a no es 0, pero alfa sí. Alfa igual a 0. De las dos últimas, si yo las resto miembro a miembro, voy a obtener 0 igual a 0, de donde gamma va a ser igual a menos beta. Reemplazando en esta expresión, vamos a tener que alfa vale 0, beta más beta cuadrado, 2 beta cuadrado, igual a 1. Despejando, beta igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Gamma, reemplazamos beta con su signo positivo y vamos a tener que gamma es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, U3 va a ser igual a 0, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Ahí está, señores. Preguntas, por favor. Preguntas. Bueno, aquí nomás quedaremos, jóvenes. El próximo lunes hacemos unos ejercicios más y hasta luego. Chao. Viene el examen. El examen sería el siguiente día. No, 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 tampoco pues. Les voy a dar tiempo para que estudien. Seguro, el subsiguiente lunes va a ser el examen. O sea, Ingeniero, ¿el examen va a ser hasta este tema? Disculpe. ¿cómo? ¿El examen va a ser hasta este tema? Sí, sí, hasta aquí, hasta deformaciones. Y ha de ser el subsiguiente lunes, ¿sí? El siguiente lunes es 18, ¿no? El subsiguiente va a ser 25, ese día. Está bien, Inge. ¿Y será virtual o presencial? No, 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 conmigo virtual nomás. No quiero tener ninguna responsabilidad por esta enfermedad, ninguna. ¿Qué tal si algún unito esté enfermo y no tenga síntomas? Puta, todos ustedes los puede contagiar y a mí más y puta, no, estamos fritos, no. No, 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 virtual nomás vamos a dar. Conmigo virtual. Muy bien, señores, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. El lunes, gracias. Hasta luego, Gracias. Inge. Luego, Inge, gracias. Hasta